el tiempo que pasaste con tu rosa lo que hacía a tu rosa importante y especial. Inicio a hablar del duelo con esta frase del Principito. Precisamente porque estaba en un programa de radio hace unas semanas atrás y alguien me preguntó, ¿por qué nos es tan difícil soltar cuando se ha terminado una relación? Y nos es difícil precisamente porque es posible ante cualquier ruptura puede venir el duelo. Normalmente cuando hablamos de duelo estamos hablando de esa adaptación o ese proceso emocional por el que tengo que pasar a raíz de la pérdida y lo que significa la pérdida de ese algo o ese alguien en mi vida. La cosa es que normalmente cuando nosotros escuchamos hablar de duelo, lo primero que se nos viene a la mente es que alguien se murió, es decir, la presencia física de alguien ya no está y entonces tenemos que hacer el proceso de adaptación a la ausencia. Pero el duelo realmente hace referencia a esos sentimientos, a esas reacciones que tenemos después de dicha pérdida. Y eso va a depender de qué tan importante o significativa haya sido esta cosa o esta persona en nuestras vidas. Normalmente, cuando escuchamos convencionalmente hablar de duelo, obviamente también pensamos en lo que socialmente entendemos como luto, que es ese proceso social por el que hay que pasar después de la pérdida. Y es interesante porque cuando escuchamos hablar o la palabra duelo, repito, lo primero que hacemos hincapié es que para estar en un duelo tiene que haber muerto alguien. Pues no, señores. Lo cierto es que hay tipos de duelo. ¿Cómo saber que estoy pasando por un duelo o cuándo realmente puedo pasar por un duelo? Pues mira, lo cierto es que cuando pasas por una ruptura amorosa, entras en un duelo. ¿Por qué entras en el duelo? Bueno, entras al duelo porque ahora, después de haber idealizado tu vida con alguien, lo cierto es que nosotros, por menos que queramos en algún momento de nuestra vida, y estamos en relaciones afectivas, terminamos de alguna forma idealizando nuestras vidas con esta persona a la que tenemos, con esta persona a la que decidimos compartir nuestras emociones, con la que hemos soñado un proyecto de vida, hemos soñado que podemos tener hijos, hemos soñado en tener aquella casa junta, cómo sería nuestra boda, cómo sería nuestra luna de miel, cómo sería nuestra convivencia, cómo sería presentarla a nuestros familiares, cómo sería la llegada del trabajo a nuestras casas y encontrarnos con esa persona a la que amamos, con la que en este momento sentimos tanta química, con la que en este momento sentimos que tenemos tantas cosas en común. Entonces, es normal que al pasar por una ruptura sintamos en algún momento de nuestra vida que nuestro mundo se está derrumbando. ¿Por qué sentimos que nuestro mundo se derrumba? Por el simple hecho de que nos hemos hecho una idealización mental de cómo sería nuestra vida con esta persona. Entonces, es normal pasar por este duelo. Paso por un duelo no solo cuando tengo una ruptura, paso por un duelo cuando pierdo un trabajo. ¿Por qué cuando pierdo un trabajo? Bueno, porque tengo muchos años trabajando en una empresa que es el sustento posiblemente que tengo en el momento. Ahí hice amigos, pensé posiblemente que podía ascender a otras posiciones desde esta posición inicial en la que entré, hice vínculos afectivos que fueron importantes. Hubo compañeros de trabajo que se volvieron
como hermanos para mí, que se volvieron más que solo compañeros de trabajo, valga la redundancia. Entonces, cuando pierdo un trabajo, y ya sea porque vaya a cambiar a otro, o ya sea porque simplemente prescindieron de mis servicios, también puedo pasar por un duelo. ¿Por qué? Bueno, porque tengo años acomodado al mismo lugar, tengo años haciendo de manera sistemática la misma cosa y ahora me voy a enfrentar a algo nuevo. Cuando cambio de casa también puedo pasar por un duelo. La gente dirá a veces, y de hecho he hablado con personas que me dicen, pero ¿cómo va a ser que un cambio de casa produzca duelo? Sí, de hecho duelo es importante. He visto familias que han tenido cambio de casa, por ejemplo, y tienen hijos que están pasando por ese duelo. ¿Por qué? Por lo que significaba ese hogar, por lo que significaba haber crecido allí, por lo que significaba haber tenido un largo tiempo adaptado a ese lugar. Pero también cuando tengo un proyecto de vida que no sale como yo pensaba y tengo que replantearme de nuevo, también puedo sufrir o pasar por un duelo. Entonces, volviendo inicialmente, después de explicar muchas de las áreas que pueden producir el duelo en nuestras vidas, volviendo a la parte inicial, hablamos de estos duelos que se dan cuando estamos en una relación de pareja y de repente toda esa idealización que tuvimos en algún momento pues ya se va abajo porque simplemente o la relación no funcionó o una de las dos partes decidió concluir con la relación. Eh, Cuando esto pasa puede ser muy chocante para la parte que no ha tomado la decisión y también para quien ha tomado la decisión. Hay que dejar de romantizar el hecho de que cuando una persona decide terminar una relación que ha tenido o que tiene muchos años, de repente quien toma la decisión se ve como el malo. No, esta persona también puede estar pasando por el duelo, pero entiende que es más fácil soltar esta relación que no está siendo funcional para estas dos vidas que mantenerla agarrada y crear heridas emocionales que pudieran ser mucho más profundas. Eh, y entonces cuando esto pasa, eh, hay que dejar de romantizar y a la vez hay que dejar de satanizar a dichas partes. Entonces, el duelo tiene procesos y el duelo tiene etapas. ¿Por qué me cuesta tanto aceptar que se acabó? Bueno, me cuesta aceptar que se acabó. Primero, porque puedo estar en una etapa de negación. ¿Cómo es la etapa de negación? Bueno, es ahora tener que pensar, ¿por qué esto me está pasando a mí? O sea, yo di todo en esta relación. ¿Por qué ahora resulta que la persona o que ya no puede ser? También puedo entrar en la segunda etapa del duelo, que puede ser la ira, donde empiezo a preguntarme cómo es posible que yo no pueda controlar que esta relación termine. ¿Cómo es posible que la persona se haya cansado de esta relación? Porque si hemos buscado múltiples formas de que esta relación funcione, no está funcionando. Y toda esa rabia y toda esa ira es parte, perdón, del duelo. Es parte de que estoy pasando por esa etapa en la que mis emociones están reaccionando de manera natural, obviamente, a lo que está pasando. Entonces, el dolor emocional viene a raíz de esos sentimientos, esa pérdida, esa experimentación de no puedo tener esto que tanto he deseado. Entonces ahora me voy a tener que replantear. O sea, voy a tener que entrar a este camino incierto de que cómo sería si tuviera que entrar a esta relación. Puede entrar ese sentimiento
de me voy a quedar sola, no me veo con alguien más, me voy a quedar solo, no me veo con alguien más. Eh, toda ese cúmulo de sentimientos que se experimentan, eh, porque recuerda, la frase inicial era, lo que hizo tu rosa importante fue el tiempo que pasaste con esta rosa. También va a depender muchísimo de qué significó esta relación para ti. También va a depender muchísimo, de hecho, del tipo de apego que haya hecho hasta a este tipo de relación. Que de hecho, en esa misma conversación, cuando mencioné el tipo de apego, uno de ellos me dijo, ni siquiera sabía que existían tipos de apego, pero ya eso va a ser para otro programa. Entonces, luego de de la negación, luego de la ira, luego de esa experiencia, o de todos esos sentimientos por lo que estoy pasando, entonces viene esa etapa de aceptación, que es cuando podemos ver de alguna forma, con claridad o con un poco más de calma, que no todo está en nuestro control, que no todo vamos a poder manejarlo como queremos, que las cosas no salen como queremos y de repente decidimos soltar. De repente entendemos que ciertamente hay cosas que no podemos manejar y que todo puede llegar a tener en algún momento de nuestra vida un final, y que los finales no necesariamente significa que todo se acabó, sino que algo nuevo va a iniciar y que yo debo darme el permiso de sentir y de saber que no todo está perdido. Ya que sé que estoy pasando por este duelo, ya que sé que el dolor no es opcional, porque todos podemos pasar dolor, pero que el sufrimiento sí puede ser una decisión. Es decir, todo esto que puede estar pasando puede ser normal. Ahora bien, después que pasamos por esas distintas etapas del duelo que ya mencioné hace un momento, hay un tiempo que se supone es el establecido para que un duelo pase a ser de duelo a lo que podría ser un sufrimiento, porque nos hemos quedado estancados en ese proceso y no hemos pasado a la etapa de aceptación para poder pasar a la sanación. Y se supone que el duelo debe durar entre 6 meses a 2 años. Y estoy hablando del duelo de la ruptura de pareja. No estamos hablando de la muerte, de la pareja o de la muerte de algún familiar. No estamos hablando de ese tipo de duelo. Estamos hablando del duelo que es por separación. De 6 años a 2 años se supone que ya debe entrar el proceso de aceptación y estar en la etapa de sanación. Entonces, si no es así, entonces podemos entender que estamos ya haciendo un proceso de sufrimiento que puede darse por, por ese estancamiento que podemos sufrir porque entramos en la etapa de victimizarnos o quedarnos ahí, ¿por qué me pasó a mí? ¿Cómo es posible que me dejara? ¿Será que hay un problema conmigo? ¿Será que yo no fui suficiente? ¿Será que no hice lo que debía hacer? O sea, no. Entonces, cuando llega el momento de estar en esa etapa de sufrimiento, entonces sí deberíamos buscar ayuda. Eh, ¿Qué puede pasar o qué puedo hacer para, para poder amortiguar, eh, apalear este momento por el que estoy pasando? Bueno, cuando hemos pasado por una ruptura de pareja, y todo eso que mencioné se nos viene arriba, pues podemos hacer algunas cosas para empezar a reencontrarnos ahí con nosotros mismos, a reconstruirnos nuevamente, y dentro de ello está
poder tener ese encuentro con nosotros y poder sanar nuestra autoestima. La autoestima puede verse muy lastimada cuando hemos tenido una ruptura. Entonces es momento de empezar a ver cuáles son esas cosas que pudiéramos en nosotros mismos mejorar para que nuestra autoestima aumente. Puedes buscar en YouTube autoestima, que hablé en un programa pasado con Nancy, que puede ayudarte a cómo tener una autoestima sana, equilibrada. También aceptar, como decíamos, como dije anteriormente, eh, aceptar, tener paciencia contigo mismo en este proceso, saber que no todo lo puedes controlar, saber que no está todo a la mano. No te apresures necesariamente a buscar una pareja, no, si necesitas buscarla, pues está bien, cada uno lleva su ritmo y lo lleva como entienda. Eh, Entender y aceptar que sí, que puede haber un nuevo replanteamiento de la vida y que a veces todo no nos va a quedar tan claro, pero que está bien, que es parte del proceso. Permitirnos sentir, saber que nuestras emociones son parte de nosotros, que las 5 emociones primarias están ahí, que son parte de nosotros, que está bien sentir dolor, o sea, que está bien sentir tristeza, que está bien sentir alegría, que está bien sentir enojo, eh, que, que es normal que en el proceso de sanación podamos tener esos altos y bajos y sintamos que estamos en una montaña rusa y que ninguna y que todas las emociones son buenas y son válidas, que son parte de nuestro cuerpo y que sentirla no quiere decir que estamos yendo hacia atrás, sino que estamos en ese proceso de sanar. También poder encontrar actividades que tal vez habías abandonado porque estabas ocupada en esta o en esta nueva relación o porque simplemente la habías abandonado porque estabas muy ocupado o ocupada. Hacer ejercicio, irte a tomar un café con las amigas, leer ese libro, invitarte a salir, hacer algo para ti. Y la otra cosa sería establecer límites, saber eh, que no hay que estar estorqueando, que intentar saber qué está haciendo la persona X con la que has terminado la ruptura no te va a servir de nada. Si en algún momento vienen a contarte de esta persona, decir con amor, mira, en este momento, ya que la persona y yo no estamos, para mi bienestar emocional, sería bueno no saber qué está haciendo con su vida, a menos obviamente que no hayan hijos de por medio y haya que tener un contacto obligatorio. Establecer límites que sean sanos para tu proceso de sanación. Con esta te dejo y recuerda, lo que hace que sea a veces tan difícil soltar es lo importante y significativo que ha sido para ti esta relación. Así que si has pasado por más de 6 meses a 2 años y aún así todavía te cuesta eh, superar muchísimo, no, sientes que estás pasando por por algún síntoma de depresión, que también en otro programa dejamos algunos de los síntomas de la depresión y que han persistido estos síntomas, pues te recomiendo buscar ayuda. Está bien buscar ayuda cuando la necesitamos. No es verdad que decir, búscate otro novio, eso va a resolver. No. A veces no es sano, de hecho, buscar otro novio simplemente por el hecho, otra novia, por el hecho de cubrir esta necesidad. De hecho, una de las cosas que nos dice que estamos listos para estar en otra nueva relación es cuando nuestra compañía, es decir, nosotros mismos podemos estar solo con nosotros. Entonces ahí estamos listos para compartir nuestra vida con alguien más. No ames cuando te sientas solo, sino cuando te sientas listo. Así que recuerda, no es el tiempo
es el tiempo de tu rosa. Lo que hace tu rosa tan importante para ti. ¡Mua!